o vamos a seguir tratando de la elección de Estados Unidos, un hecho realmente político-electoral, en mi opinión, decisivo para el mundo, especialmente para el mundo occidental, la democratización y la cultura política. Bueno, como hacemos en estas reuniones, como está la invitación, vamos a hacer intervenciones de 6, 7 minutos, ¿no es cierto?, para repartir la palabra y después volver a hablar o a discutir o a debatir. ¿Quién va primero? ¿Quién? Carlos. Rosendo, había quedado el orden, primero Ivo Hernández, después Rosario Espinal y después eh, Carlos Baiman, porque todavía Flemder no se ha conectado. Bueno, Perdón, Richard Feinberg está conectado. bueno, Está conectado. Acabo Bueno, de ver, exacto. Hola, dale, Richard. entonces, Carlos. Ivo, tenés el uso de la palabra. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a la distinguida audiencia. Muchísimas gracias especialmente por invitarme para conversar en esto. Mi nombre es Ivo Hernández. Yo he sido profesor de la Universidad de Münster en Alemania en ciencia política, particularmente en política energética y algo de ciencia de relaciones internacionales. Y ahora para hablarles a ustedes me encuentro justamente en el estado de Pensilvania, en las afueras de la ciudad de Filadelfia. Y vengo a ponerles lo que creo que serían 8 puntos basales para fundamentar lo que acaba de decir el doctor Fraga, es decir, lo tangencial, lo vital de esta elección y por qué creo que es tan importante. Lo primero, son 8 puntos muy sencillos. Lo primero, nos estamos enfrentando a una elección sui generis que según los índices de polarización publicados en el 2023, que son los últimos que tengo más o menos fehacientes, nos dicen que está realmente el país escindido fuertemente por diversas fórmulas. Lo cierto es que la línea divisoria se manifiesta también por una cierta desnaturalización del Partido Demócrata, que parece estar tomado por un ala de izquierda más fuerte. Es lo que llaman acá la liberal politics, pero que realmente para el mundo exterior a los Estados Unidos sería una política más bien de izquierda, ni siquiera de centro izquierda, como la que manifiesta la candidata Harris. Es muy importante lo que está sucediendo en los estados basculantes o los estados swing states, como se les llama aquí. Para darles una idea, estamos hablando en total de unos 9 estados que compendian 140 votos calificados, es decir, votos del colegio electoral. Lo que necesita cada candidato son 270. Quien pase esa línea ya ganó la presidencia. Son votos de colegio electoral que, como ustedes saben, acá la elección es en segundo grado, no es directa, la persona elige, pero cada estado tiene lo que sería la proporción de diputados o de representantes en la Cámara más 2 de Senado, y eso le da los votos entonces. Pero eso es una situación. Los estados que les estoy diciendo, esos 9, son estados que pueden pendular en un sentido y en otro. Algunos son tradicionales, tipo Florida, Ohio, son estados que suelen bascular más o menos a menudo. Otros suelen serlo relativa a data reciente. Pensilvania en estos momentos va de una manera fuerte, tiene 19 votos, lo cual lo sitúa no de los más grandes, no estamos hablando ni California, ni Texas, ni Florida, pero es un estado de los medianos grandes en ese término. El tercer punto, el huracán Milton. ¿Por qué lo cito? Porque ha golpeado muy duro a la administración Biden, puertas adentro. La situación, sobre todo la dicotomía de que viniese el presidente de Ucrania y le diesen dinero y a la par entonces fuesen a esta gente y le diesen $750, golpeó mucho la imagen de la candidata. En estos momentos no están bien y ese es uno de los estados pendulantes, Carolina del Norte con 16 votos. Entonces, por ahí hay un punto importante. Otra cosa, otro factor relevante, lo que yo llamo la erosión institucional, es decir, medios y academia. Hemos visto una serie de presidentes de universidades depuestos por sus actitudes. La gente ha perdido mucha confiabilidad en la academia norteamericana y eso le pasa también a los medios. Eso ha golpeado duro, es decir, eso es una cosa que puertas adentro se masculla y eso ha generado también un problema, que es que muchos muchachos se van de las carreras, sobre todo las ciencias sociales, han perdido la fe, han perdido, y eso de una u otra manera ha impactado, dado que muchas de estas personas, estos presidentes de universidades, están vinculados con sectores de los llamados liberales, eso ha influenciado un poco todo esto. Algo más,
La pérdida de poder adquisitivo, que es algo que se maneja a puertas adentro muy fuerte, ha golpeado la inflación al norteamericano promedio y eso sobre todo la gente lo suele asociar con la guerra en Ucrania. Mucha gente dice esa guerra no es nuestra y ha obligado a una erogación de dinero enorme que nos ha afectado internamente. Eso es una cosa que por puerta común se está discutiendo permanentemente y cada vez gana más territorio y en ese sentido el mensaje de Trump es hay que terminar esa guerra. Mucha gente ha tenido eco con eso. Yo les digo a ustedes las variables que considero que tienen incidencia directa en la intención de voto, ¿no? Luego, un tema muy importante en geopolítica que ha sido parte de la campaña de Trump y que quizás el sector oficial actual no lo ha manejado muy bien, es el sector energético. Trump desde el día uno dice, drill, baby, drill. Hay que recordar algo. Los Estados Unidos cambió completamente en su personalidad interna respecto a la energía desde el 2015. De ser el gran consumidor de energía pasó a ser el gran productor de energía. Lo que pasa es que, claro, el consumo interno es tan grande que pasa un poco como el vino en Argentina, ¿no? Que se hace mucho vino, pero la gente toma mucho vino y entonces saca poco vino, pero se hace mucho vino. Entonces acá se hace mucho gas y mucho petróleo que se está empezando, pero eso puede reformar y lo va a hacer de una manera directa a todo el Medio Oriente, de una manera más eficiente de lo que se ha hecho hasta ahora. Y volveremos a ver muy probablemente una política más activa. La candidata Harris no ha sabido enfocar eso, no ha sabido dar una respuesta adecuada a ese factor. Y como pie de página, para cerrar y no molestar demasiado, nos quedan dos grandes temas, que es el tema China, que sigue pendulando allí. La revista The Economist dice que no hay nada que preocuparse, que Estados Unidos sigue siendo la gran economía, la gran locomotora mundial, pero China está muy cerca y las maniobras de Taiwán están pendientes. Y está también el tema de Europa, que a veces se comporta como un aliado y a veces no tanto, ¿no? A veces es realmente un competidor, no siempre además muy leal con los Estados Unidos. Veamos el caso de la OTAN, veamos el caso de cuando la señora Merkel, por ejemplo, no balanceaba los presupuestos jamás en 2% del PIB, sino que se salían con 1.1, 1.2 en el mejor de los casos. Y entonces eso hacía que Estados Unidos fuese el gran pagador del gasto de defensa que ahora está redundando en todo lo que es la guerra de Ucrania. Con eso pongo los puntos sobre la mesa para que pues, la directa compañía y los académicos presentes y las personas que van a hablar nos ilustren. Muchísimas gracias. Rosario, le cedemos la palabra, el uso de la palabra a Rosario, por favor. Y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy profesora emérita de Sociología en Temple University en Filadelfia. No estoy allá ahora mismo, estoy en Santo Domingo en estos momentos. Voy a hacer algunos planteamientos generales sobre el proceso electoral y, bueno, al final, si hay alguna sesión de preguntas, pues podría abordar cualquier otro aspecto que no toque en este momento. El primer punto es decir que en Estados Unidos hay una competitividad parcial del sistema de partidos en términos electorales. Hay muchos estados donde de antemano se sabe el resultado electoral, y estoy hablando a nivel presidencial. Pero hay un grupito de estados, en este caso son 7 en estas elecciones, que son los llamados swing states, donde pues no se sabe con certeza lo que va a ocurrir. Y las encuestas no nos ayudan mucho tampoco, porque han tenido dificultad en el 2016 y en el 2020 para proyectar o para sugerir por dónde iría el resultado electoral. Han tomado medidas de corrección de los problemas, pero existe la incertidumbre de que el personaje de Trump ha sido difícil de medir a través de encuestas. Entonces, las encuestas en este momento, yo diría que quizás son las que más reflejan la realidad, más que en el 2016 y más que en el 2020, porque las encuestas están reflejando prácticamente un empate. Y si uno mira los resultados electorales del 2016 sobre todo, pero también del 2020,
vemos que las elecciones fueron muy cerradas en esos estados de contienda. Entonces, en el 2016 y en el 2020 las encuestas nos daban mucha diferencia a favor del Partido Demócrata, y en una perdió el demócrata, en otra ganó el demócrata, pero siempre las encuestas estuvieron, digamos, favoreciendo al Partido Demócrata. No sabemos si las correcciones técnicas que han hecho las encuestas para estas elecciones nos están indicando que están cerradas, porque esas correcciones técnicas de las encuestas han sido efectivas. Bueno, sabremos después de los resultados cuál es la situación. Pero de todas maneras, si nos olvidamos de las encuestas y no las miramos y solo miramos los resultados del 2016 y del 2020, sabemos que en esos estados de contienda las elecciones han sido muy cerradas y que en un momento votaron a favor de Trump y en el otro momento votaron a favor de Biden. El segundo punto que quiero mencionar es el propio fenómeno de Donald Trump. Donald Trump, desde su ascendencia política, pues ha tenido un lema básicamente, en inglés, el Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande nuevamente, que básicamente enfatiza cierre prácticamente de fronteras, o sea, la posición anti-inmigrante, la posición de combatir lo que él considera son acuerdos negativos para Estados Unidos a nivel comercial, lo que él considera es un excesivo apoyo de Estados Unidos a otros países, a otras alianzas, a nivel militar, a nivel económico, etc. O sea, un poco, digamos, en el área más de aislar a Estados Unidos del contexto internacional. Él tiene una base electoral muy leal y básicamente es una población blanca de fe evangélica, sobre todo, aunque se le unen católicos, pero con un componente religioso muy importante. Yo no tengo tiempo ahora de entrar en la explicación de dónde viene esa alianza del Partido Republicano con esos sectores, pero ciertamente lo que Trump ha hecho es básicamente tomar esa base electoral republicana y moldearla a su estilo. No es que el Partido Republicano tenga una base electoral nueva en este momento. Hay un debate de si va a ampliar su base o no, pero fundamentalmente su base electoral es la misma del pasado, pero que él ha moldeado a su manera y a su estilo. Esa es digamos, una ventaja de entrada que él tiene, su base electoral leal, y que es una base electoral muy homogénea en una sociedad muy diversa en términos de clase, racial, étnica, etcétera. Su base electoral es muy homogénea. Y para bien o para mal, eso le ha hecho la vida más fácil. Él también tiene a su favor en este proceso la inflación que se produjo en el 2022 y en el 2023, que apenas en los últimos meses se ha comenzado a controlar mejor, y eso le beneficia porque en Estados Unidos se genera mucho descontento cuando hay un aumento de precios. Es un país con un alto nivel de consumo, con una población consumista, y un aumento de precios tiende a ser muy negativo. Entonces, ese aumento de precio pospandémico, bueno, incluso todavía en la que había en la fase o sea, hacia el fin, digamos, de la pandemia, pues es una ventaja para Trump. Y la otra ventaja que tiene es que en toda la primera parte del gobierno de Biden, ellos tuvieron una política problemática en la frontera, llegó una avalancha
de migrantes, muchos de América Latina, pero también de otros países, y ellos no pudieron mantener los controles efectivos. Yo creo que en parte el gobierno permitió mayor tráfico de inmigrantes, porque en Estados Unidos habían muerto más de 1 millón de personas en la pandemia, había una economía creciendo rápidamente y ellos necesitaban mano de obra. Y también eso fue parte de la razón por la cual se permitió la entrada. Pero en una persona como Trump, que hace de la migración un gran tema, incluso es el tema fundamental en el cierre de su campaña, pues eso indiscutiblemente iba a representar un problema para los demócratas en campaña. Y el último aspecto sobre él es que él es el alfa macho. Entonces, como alfa macho, pues realmente él se proyecta como el poderoso, el mago que puede resolver todos los problemas internos y externos del país, y hay mucha gente que también, digamos, cree en eso. No sé si me queda algún minuto para hablar un poco de la candidatura de Kamala Harris. ¿Tengo tiempo o no? Un minuto más, sí, por favor, continúe. Entonces, en el caso de Kamala Harris, el Partido Demócrata tiene una base electoral mucho más diversa. Es una coalición muy diversa, a diferencia de lo que ocurre con el Partido Republicano, porque es una base electoral sobre todo de fuerte contenido, digamos, de mujeres, de afroamericanos, aunque no tanto como en el caso de los afroamericanos que votan mayoritariamente por el Partido Demócrata. Incluso entre paréntesis, la explicación probablemente más importante del ascenso de los afroamericanos en el Partido Demócrata es por el fuertísimo apoyo que le dan a ese partido, porque en términos poblacionales no es que sean tantos, pero sí votan en un 90 y pico por ciento por el Partido Demócrata, y por eso han logrado ascender tanto en el Partido Demócrata, a diferencia de los latinos, que aunque votan mayoritariamente por el Partido Demócrata, su alianza electoral, su preferencia electoral está más dividida y les va en el No se la escucha. Tiene baja señal. No se escucha. Ahí. algunos y ha asumido el tema de los derechos reproductivos como un tema de campaña central, redefinido de diferentes maneras después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de tumbar el tema de Roe versus Wade. Lo voy a dejar ahí, si después tienen alguna pregunta, con gusto las respondo. Bueno, muchas gracias. Profesor Richard Feinberg, es su turno, por favor. ¿Está muteado, profesor? Ok, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por estar con un grupo tan distinguido y por ya aprendí bastante escuchando a las dos primeras ponencias. Bueno, les voy a lanzar unas ideas que uno de estos elementos ya se ha dicho, pero voy a darle un enfoque un poco distinto, ¿no? Primero, no hay duda quién va a ganar las elecciones. Es decir, si hubiera una elección nacional, como en cualquier otro país normal, ganaría Kamala Harris, igual que ganó Al Gore y que ganó Hillary Clinton. Y las encuestas, que no son muy buenas quizás, pero lo que tenemos muestran lo mismo, que va a ganar los demócratas a nivel nacional. Pero sabemos que eso no es importante, pero eso es un dato.
Otro tema que voy a tocar es que yo diría que los dos candidatos, los dos partidos son de alianzas. Y la razón de eso es que solamente tenemos dos partidos. Entonces, como solamente hay dos partidos, los dos tratan de sumar grupos de diferentes índoles para hacer alianzas. Y muy diferente de en muchos países de América Latina o Europa, donde hay un montón de partidos. Entonces, cada partido puede representar un grupito, pero no es así porque hay solamente dos partidos. En el caso de Trump, yo diría lo que él ha hecho, que ha sido bastante brillante, es montar una coalición entre los Sí. Le quito el video así se puede escuchar. uh, que en su gran mayoría ha quedado con Trump a pesar de todas sus cositas. Es una parte de la coalición. La segunda parte de la coalición es que si tú miras a la mapa del Partido Republicano, es los estados del oeste, rural, de pequeños pueblos, en su mayoría blanca, gente blanca, y a veces son, como dijo Rosario, evangélicos. Y es interesante que a pesar de que es un hombre muy urbano, que es un hombre con tantas fallas sexuales y todo eso, gente lo siguen de todos modos. Y la tercera parte de la coalición, de lo que se ha hablado mucho, son gente no bien educado, en su mayoría gente, son hombres que tienen esta rabia, que piensan que le ha tratado mal la sociedad, no tienen el nivel de vida y todo que deben tener, está atraído por el machismo y todo eso. Y eso es lo que se nota en muchos países, esta gente que se ve ¿cómo se llama? Olvidado por la historia. Entonces, estos tres grupos son sumamente diferentes y es un milagro que Trump ha podido quedarse todo en esta coalición. Yo creo que cuando él pase en la historia, no va a haber otro republicano que va a poder hacer lo mismo, mantener estos tres grupos juntos. La otra cosa de Trump es un brillante manipulador de los medios de comunicaciones. Todos los días es su cara en todos los medios, diciendo cualquier cosa locura, pero porque lo dice justamente para tener su cara enfrente. Y eso también es único en los Estados Unidos. No hay otro político que tiene esta capacidad, que es sumamente brillante. Si la idea es, si tú piensas de que Kamala Harris, ¿cuánto dinero está gastando para hacer una campaña en frente del público? Y no puede competir, no puede salir en contra de este mago de los medios de comunicaciones. Ok, esto es la alianza por parte de Trump. Por parte de Kamala, yo diría que ella también tiene una coalición, que por un lado, y yo no la llamaría izquierdista, quizás centro izquierdista, pero moderado. Su coalición está basada en los minorías urbanos, sobre todo latinos y gente de color negro, gente de color, como dicen, pero también la gente educada. Las encuestas son muy claras. Más educación, más se tira hacia el Partido Demócrata. Y eso es, la diferencia es tremendo. La gente sin educación, Trump. La gente con más educación, Harris. Habría que pensar por qué es eso. Y mujeres.
Eso es una diferencia sumamente importante. Trump, hombres no educados, Kamala, mujeres educadas. Y la otra parte de la coalición de Kamala son la gente joven, que se tiran por un porcentaje muy alto, quizás 30% más hacia los demócratas. Entonces tenemos la base tradicional del partido, las minorías urbanas, la gente educada, sobre todo mujeres y la juventud. Es la base principal del partido. Él ya ha tratado desde el principio de, como Trump está con una campaña de base, con esta gente que ya tiene, no ha tratado de irse más allá. Él ya pensaba, bueno, la arte de la política siempre es tirarse al centro, cuando hay dos partidos, y ganar estos votos, gente independiente que no está muy metido en la política. La gente que ahora se llama low information voters. Es una frase que me encanta, low information voters. Entonces, él ya habla de una economía de oportunidad, de pequeños negocios, de patriotismo, de libertad. ¿Eso es un demócrata? A ver, estoy pensando a qué partido está ella. Vamos a ver si esta táctica tiene resultado. Los republicanos responden, oye, ¿quién eres tú? Hace 3 años tenía un discurso totalmente opuesto. Entonces, vamos a ver si esta táctica de tratar de moverse al centro puede tener resultados o no. Más en los últimos días, ella ha hablado un poco menos de estos temas y más atacando a Trump. Que en cierto modo es la victoria de Trump, porque cuando él habla de Trump. Cuando ella habla de Trump. Y eso, por eso, cuando una persona tanto domina la conversación, está tan metido en la gente, en la cabeza de la gente, me hace recordar cuando yo estaba en países como en Cuba con Fidel Castro, toda la gente en favor y en contra solamente podría pensar en Fidel Castro. Y es un poder fantástico que Trump tiene de dominar el discurso ahora de los dos partidos. Bueno, gracias por la oportunidad de hacer unas observaciones. Bueno, gracias, profesor. Ahora le pasamos la palabra a Carlos Weisman. Bueno, gracias. Voy a hacer, luego de todo lo que los colegas han dicho, voy a agregar un poco de material acerca de lo que nos dicen las encuestas en este momento, que como ustedes verán, no es mucho. Me voy a basar en una encuesta de calidad, que es la del Washington Post Share School y la Share School de la George Mason University. Si ustedes recuerdan lo que charlamos el mes pasado, las encuestas de calidad son las que se basan en muestras probabilísticas hechas por encuestadores humanos y son de votantes probables, no votantes registrados, y de encuestadores que tienen un track record de relativo éxito, de relativa accuracy, como se diría en inglés. Bueno, me voy a concentrar en los battleground o swing states, que son básicamente los más importantes, son 7. Como ustedes recordarán, porque lo charlamos el mes pasado, hay 3 en el norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, 2 en el sur, North Carolina y Georgia, y 2 en el sudoeste, Arizona y Nevada. Tal como está la configuración de estados battleground y estados que no lo son, si Kamala Harris ganara, aunque fuera por un voto, en los 3 estados del norte, ganó la elección. ¿Ya? Muy bien. Pero naturalmente la elección también depende del turnout o sea, de cuánta gente va a votar, y eso es siempre una incógnita en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre eso un cachito. Bueno, la conclusión general, y comparado con lo que vimos hace un mes, es que hace un mes veíamos una muy leve ventaja de Harris en los 3 estados del norte que necesita para ganar, pero eran ventajas bien dentro de los márgenes de error de las encuestas. Desde entonces ha habido un leve avance de Trump y en este momento hay básicamente un empate, no solamente a nivel nacional, sino también en los battleground states.
Hablando de estos 7 estados, les digo rápidamente la situación basado en esta última encuesta del Washington Post y la Share School que se acaba de publicar. Bueno, Trump tiene una muy pequeña ventaja en 2, North Carolina y Arizona. Harris tiene una muy pequeña ventaja en 4 estados, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y hay un estado en el que están empatados. Pero todas, absolutamente todos estos resultados son dentro del margen de error de la encuesta. Por ejemplo, en Arizona, Trump tiene una ventaja de 3 puntos, pero el margen de error es 5 puntos. En Georgia, Harris tiene una ventaja de 4 puntos, pero el margen de error es de 4,5 puntos, ¿cierto? Esto está basado en esta encuesta que les dije, pero hay un promedio de encuestas de calidad hecha por Nate Cohn, New York Times, que muestra también una situación de empate. Empate en 4 de los 7 battlegrounds y mínimas ventajas en los otros 3, que son Wisconsin, Georgia y Arizona, bien dentro del margen de error de todas las encuestas que participan. Bueno, un tema que es interesante, creo, y acá se han hecho alusiones, es el de las diferencias en los electorados de los 2 partidos. Y me voy a concentrar acá, no a nivel nacional, sino en los battleground states. Y quiero examinar, al fin y al cabo, cometí el error de ser sociólogo, en los efectos más fuertes o más débiles de 3 variables: etnicidad, género y clase. Bueno, en primer lugar, en relación con etnicidad, el efecto es fortísimo, pero extraordinariamente fuerte, mucho más fuerte que los efectos de clase y de género. Para darles una idea, entre los votantes blancos, la ventaja de Trump es de 16 puntos. Entre los votantes negros, escuchen esto, la ventaja de Harris es de 70 puntos. Y entre los votantes hispanos, la ventaja de Harris es de 22 puntos. O sea, básicamente lo que tenemos es que los blancos están divididos, pero con una mayoría que vota a Trump. Los negros 4-1 votan a Harris, los hispanos 2-1 votan a Harris. Pero hablando de hispanos, es un electorado extraordinariamente heterogéneo, no solamente en términos de clase social, sino en términos culturales. O sea, no tiene sentido poner en la misma bolsa a los cubanos de Miami y los mexicanos de California. O sea, son gente con culturas distintas, orígenes de clase distintos. O sea, el dato sobre hispanos, francamente, nunca me gustó. Pero fíjense esto, el género, y esto es una sorpresa, explica muy poco. La diferencia, el efecto de género son solamente 7 puntos. O sea, los hombres tienden a preferir a Trump por una diferencia de 7 puntos, las mujeres tienden a preferir a Harris por una diferencia de 7 puntos. Y esto es muy extraño ojo, no estamos hablando a nivel nacional, sino en los 7 battleground states. Esto es inesperado por lo siguiente. ¿Cómo es que no hay una ventaja más fuerte de Harris entre las mujeres? Tomen en cuenta 2 cosas. Primero, Harris sería la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. En segundo lugar, la cuestión que los demócratas esperaban que fuera central en la campaña electoral, que es la cuestión del aborto. O sea, lo que hizo la Corte Suprema al derogar Roe versus Wade es básicamente tirarle la pelota a los estados. O sea, si no existe un derecho a la privacidad que establece el derecho al aborto a nivel nacional, entonces cada estado tiene derecho a legislar sobre cuestiones de familia, de reproducción, género, etc. Ahora bien, 2 de estos battleground states, North Carolina y Georgia, son estados del sur con una población mayormente conservadora culturalmente. Uno podría esperar que por lo menos en estos estados habría una fuerte reacción de las mujeres más educadas a favor de Harris.
Y en general, en los Battleground States, en los 7 en su conjunto, la diferencia es solamente de 7 puntos. Bueno, por último, clase social. Clase social importa solamente para los blancos, porque los negros todos votan Harris y los hispanos 2-1. Entonces, el indicador que se usa de clase social en las encuestas es, como se decía antes, como decía Richard, educación. O sea, por educación universitaria completa, o sea, college, es un indicador de clase media para arriba. No college completo es el indicador de clase media para abajo, o sea, básicamente clase trabajadora. Y la ventaja de Trump entre la clase trabajadora es abrumadora. 31 puntos de diferencia, lo cual es impresionante. Pero, por eso dije que el efecto de clase era menor que el de etnicidad. Con los que tienen educación college completo, la diferencia a favor de Harris es solamente 5 puntos. Entonces, básicamente lo que tenemos es una situación en la cual clase media, media alta, están divididas más o menos por la mitad, con una leve ventaja de Harris. Clase trabajadora, abrumadora mayoría votando a Trump. Y esto tiene que ver con un factor que discutíamos, creo yo, el mes pasado, que es el pánico de estatus producido por la revolución tecnológica y la globalización. Pero sobre eso ya charlamos y de todas maneras no tenemos tiempo de hablar ahora. Mi último comentario tiene que ver sobre los indecisos. Los indecisos que serían aquellos que van a decidir la elección. A nivel nacional son el 5% de los votantes probables, pero en los 7 battleground states son solamente el 4%. ¿Y quién es este minúsculo 4% que va a decidir la elección? Bueno, lo que ustedes podrían esperar. Predominantemente jóvenes, predominantemente de ingresos bajos y predominantemente minorías étnicas. O sea, el tipo de gente, el tipo de votante que toda la literatura muestra tiene una propensión a votar mucho menor que el resto del electorado. Entonces, pareciera que de este 4% yo apostaría a que una proporción muy alta directamente no va a votar. Bueno, concluyo diciendo que no sabemos el resultado. Yo personalmente apoyo a Harris, pero lamento que el Partido Demócrata haya elegido a alguien que no es la candidata más fuerte que hubieran podido tener. Yo personalmente no apostaría sobre el resultado de esta elección, ni siquiera un billete de 100 pesos argentinos, que deben ser centavos de dólar o algo por el estilo. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Carlos. También Carlos D'Agostino creo que tenía algo para decir justamente de este tema, el voto latino o hispano. Carlos, ¿está por Bueno, ahí? muchas gracias, Julio. Evidentemente, el denominador común de los 4 expositores que me han precedido es que estamos ante una contienda reñida sin precedentes, ¿no? Y a 15 días de la elección es muy difícil pensar en unas elecciones en que tantos estados en disputa están igualados en las encuestas, ¿no? A estas alturas. Antes de entrar al voto latino, quiero hacer un breve comentario sobre algo que, digamos, señaló muy bien Rosario. Hay un fenómeno muy particular que, digamos, la economía actualmente ha crecido en los Estados Unidos un 3%, la inflación es el 3% anual, los salarios están subiendo, el desempleo bajando, la bolsa está normal, digamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Es decir, ¿por qué los votantes no aprueban esta situación económica? Es decir, Rosario señaló muy bien el tema de la inflación. Parece ser que en la cabeza de la gente está el famoso el 2022, que era el 8, el 9.2, el 9.1, no sé cuánto era la inflación. Eso no pasaba décadas. Hay que recordar que en 1971 Estados Unidos tuvo el 10% de inflación. Ni hablar hace un siglo en
1917, que tuvo 17 puntos por 4 años, ¿no? 17,5. Bueno, realmente no logro, porque cuando uno analiza en las encuestas el voto económico, esto viene por el voto económico y por la importancia que también tiene el voto latino. El voto económico, ve que hay diferencias notorias es decir, ¿por quién vota usted por la inflación? ¿Por quién vota usted por el crecimiento? ¿Por quién vota por el salario? Entre un candidato y el otro. Bueno, ahora me paso al voto latino. Es evidente que el poder del voto latino, la importancia que tiene el voto latino en esta elección es relevante. No cabe, pero ninguna duda, que este grupo democrático está posicionado para desarrollar un papel fundamental en las elecciones del 2024. Si ustedes recuerdan que en 2016 el voto latino en 27 millones y ahora en 2024 son 36 millones, evidentemente hoy el electorado latino es relevante porque representa el 15% total de la población electoral. Evidentemente, sí, está radicado en California, en New York, en Texas, en Florida y en Arizona. Los, digamos, lugares más importantes del voto latino para los demócratas están en Nueva México, donde el 45% de los votantes son latinos. Este es un estado, digamos, crucial para los demócratas que tradicionalmente vienen ganando en ese estado y además, digamos, para decirlo en una palabra, es un bastión demócrata. California es otro estado importante porque en California el 25% de los votantes son latinos y son alrededor de más o menos de 8 millones y pico. Tradicionalmente también en California los latinos han votado también por los demócratas, ¿no? Fundamentalmente en estos últimos años las políticas progresistas que han implementado los demócratas han sido muy importantes en materia de inmigración y de salud. Otros dos estados son New Jersey, que hay 22% de votos latinos, y Illinois, que también hay un 13% de votantes latinos, en donde ahí los demócratas tienen una influencia y un desarrollo político muy importante. En cambio, los republicanos, digamos, hay dos lugares que, digamos, son muy importantes para el voto republicano, por el del voto latino. Por Florida, donde el 22% de los votantes son latinos. Recuerden ustedes que han ganado ya las últimas elecciones, el gobernador es republicano, ¿no? Y cuando analizamos la diferencia entre Trump y Harris, Trump saca el 44% y Harris el 22% de ese voto latino. Otro estado, digamos, importante para los republicanos es Texas, donde el 32% de los latinos que residen allí eh, generalmente votan por los republicanos, según he leído en algunas encuestas, fundamentalmente por el tema de la creación de empleo y por el crecimiento económico. Bueno, los estados, digamos, reñidos desde el punto de vista del voto latino son Arizona y Nevada. Ahí hay un veintitantos por ciento en ambos estados y ambos estados son altamente competitivos. Para concluir,
así como dije que el voto económico era decisivo, también digo que el voto latino es decisivo. Y un dato no menor es que últimamente ha aumentado notablemente el registro del voto latino. Bueno, un dato interesante que acabo de leer ayer, cuando se pregunta cuál es la preocupación fundamental o principal, perdón, de los latinos. Bueno, el costo de vida, 80%, aquí creo que Ivo y Rosario lo mencionaron, ¿no? Y el empleo, el 40%. Y fíjese que es notorio, son 6 ítems. El último, la frontera, solamente le preocupa el 17%. La verdad que cuando leí esto me quedé helado. Bueno, finalmente Trump ha aumentado en el voto latino, pero va por debajo de Harris, quien tiene una pequeña ventaja en las encuestas. Gracias, Julio. Bueno, gracias, Carlos. Tenemos unos minutos todavía para comentarios, observaciones, preguntas. No se quiere tomar la palabra. ¿Es posible agregar Sí, obviamente. Muchísimas gracias. Unos detalles. Primero, bueno, luego de escuchar las exposiciones eh, que he visto, voy a dar un poco el mantel hacia lo cualitativo, ya que hemos visto estas exposiciones cuantitativas muy bien analizadas. Yo tengo en este país, he venido muchísimas veces a los Estados Unidos, pero estoy ya residiendo formalmente desde hace unos cuantos meses. Y para mí reviste mucho interés politológico, sobre todo, menos sociológico, sino desde el estudio del poder y del manejo del poder, la forma como la candidata Harris fue posicionada. Cuando yo llegué a este país, Biden era el candidato y se decía que el sujeto estaba en plena forma. De repente, el sujeto va a un debate que nadie sabe muy bien por qué aceptaron ir a ese debate sabiendo puertas adentro las condiciones del sujeto, porque el cuadro patológico del que él pudiera sufrir o no, no es una cosa que se dé de la noche a la mañana. Entonces van a ese debate y sucede una debacle esperada. Entonces el sujeto lo renuncian o él renuncia con un tuit. Yo he visto, me empecé a buscarle en la historia, dije, bueno, pero ya va, ¿qué van a hacer? Ponen una candidata que no ha pasado por primarias en la historia americana reciente, creo que es Adlai Stevenson, el último caso que hubo así, donde pasaron un candidato entubado, se pudiera decir, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención desde el ejercicio del poder. Cuando ustedes me presentan el mapa de diagrama de intención de voto por etnia, clase, muy bien estructurado, mi duda es ontológica, mi duda es qué interesante saber cómo puede apoyarse alguien que no existía hace aproximadamente un mes y medio, porque repito, esto es una persona que fue sacada y yo ahí tengo que coincido plenamente con el profesor Weissman, ni siquiera se trata del talento más descollante del Partido Demócrata, que tiene gente de mucha valía, eso no, y que además me pongo yo en lo personal en los zapatos de esos sujetos y sé cómo se sentirían muchos de ellos que tuvieron que morder el freno y tragarse esto por disciplina de partido porque les fue impuesto un candidato sobre todo por situaciones de financiamiento. Entonces, ahí eso es algo que si queremos nosotros, más allá de las encuestas y de todo esto, analizar esta elección y lo singular de ella, probablemente sea eso, que es que estamos viendo cómo el partido ha impuesto una persona y dice, bueno, la candidata es esta y el que le gusta, bien, y el que no le gusta, se calla. Y es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en muchos sectores, creo yo, que suman un descontento callado. Entre ellos, durante algunas semanas estuve chequeándolo, el gobernador de California, por ejemplo, que hubiera podido decir, bueno, ¿por qué yo no puedo ser candidato, ¿no? Newsom, él podía perfectamente decir, bueno, si Biden no va, yo pudiera estar aquí, y como él, otras personas más. Entonces, ahí se está presentando una situación interesante. Luego, además, en un país que para mí es referencia, de las ruedas de prensa, de todo esto, es una candidata que no da ruedas de prensa, no se enfrenta a la prensa. Entonces, para mí son demasiadas contradicciones cualitativas, operativas, las que veo en una campaña que estoy tratando de entender. Esas encuestas que veo y que también he estado esculcando algunas de ellas, me dicen una cosa, pero me dicen una especie de verdad con edulcorante. No me están diciendo la carne del problema, que es que tenemos una candidata que no era candidata hasta hace poco, de repente es candidata y cómo aglutina toda esa fidelidad solamente por fidelidad de marca. Es decir, yo voto demócrata, sea quien sea el candidato.
ahí está un tema súper importante, porque Trump, más allá de que nos guste o no, el sujeto venía ya de unas primarias y insultando gente desde hace aproximadamente 8 meses, ¿no? Es decir, la cosa venía encadenada, ¿no? Quería añadir eso como punto de discusión. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Sí, adelante. Sí. Es cierto el asunto de la elección de Kamala Harris en julio, fue el domingo 21 de julio, cuando Biden anunció que no iba. Y unos minutos más tarde anunció que la apoyaba a ella. En estas elecciones el candidato era Biden. En las condiciones de salud en que él apareció en el debate de junio, era sumamente riesgoso ir con él. Biden esperó bastante porque no podían obligarlo a renunciar a su candidatura. Entonces él esperó hasta que pasara la convención republicana para hacer su anuncio. Y creo que una de las razones es que él quería que fuera ella la candidata. Y mientras más tarde lo hacía, más obligatoria era la decisión de que fuera ella. El Partido Demócrata hizo lo mejor dentro de las opciones que tenía, porque embarcarse en unas mini primarias, como se habló, a partir del 21 de julio, teniendo una convención el 19 de agosto, era perder un mes en conflictos internos ante una candidatura fuerte de Donald Trump. Entonces, el mundo no es perfecto. El Partido Demócrata y Estados Unidos están en una situación por eso que no se presenta, que no se había presentado desde hace muchísimo tiempo. Pero esa era la opción, porque hacer primarias o unas mini primarias en un mes hubiera sido desgastarse en una lucha interna, perder un mes, porque desde el 22 de julio al inicio de la convención demócrata el 19 de agosto, ellos lograron posicionar a esta presidenta o vicepresidenta opaca, la lograron mediáticamente en los rallies y todos esos eventos partidarios, y ella realmente mostró la capacidad de reagrupar la base electoral del Partido Demócrata. Lo que ella logró fue subir 5 o 6 puntos porcentuales en cuestión de 6 semanas al Partido Demócrata. O sea, lo llevó a su nivel normal. Si gana o pierde, ya se verá. Pero realmente lo que ella hizo fue, con los problemas que tenga, con las deficiencias que tenga, Donald Trump tiene muchas deficiencias también. Y sin embargo ha dominado la política de Estados Unidos desde el 2015, cuando entró a ella, a pesar de todas las barbaridades que dice diariamente. Entonces, si bien ella tiene déficits importantes, Donald Trump también tiene déficits importantes. Y mucha gente siente que las dos candidaturas son problemáticas, pero esas son las dos candidaturas. Y es en ese contexto del poco tiempo, ella era la más legítima, porque desmontarla, siendo ella la vicepresidenta de esa posición, hubiese sido sumamente complejo, y enfrentarse internamente en unas mini primarias hubiese sido desgastador para el Partido Demócrata. Muchas gracias, Rosario. No sé quién más quiere tomar la palabra para comentarios, observaciones, preguntas. Belén, Amadeo y también está Carlos Baima, pero bueno, Belén subió primero la mano. Bueno, voy a ser breve. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, Bueno, muchísimas gracias a los cuatro expositores. La verdad es que aprendí muchísimo en muy poco tiempo. Me queda una reflexión que es un poquito, lo tomo de todos los participantes. Esto de la calidad de los candidatos.
me llama, digamos, nos deja un tema, una reflexión para, sea cual sea el resultado de las elecciones. Esto que hablábamos de la erosión institucional, ¿no? El tema de que no es solo la clase política la que está erosionada en términos de representatividad. Hoy un influencer a veces representa mucho más que un diputado, que un senador, que un representante en sí mismo, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho, cambia mucho la lógica del votante. Los medios ya no son tan representados, ya no tienen, la gente no le atribuye la misma idoneidad que les atribuían antes. Lo mismo le pasa a la academia. Esto es algo que fuimos escuchando a lo largo de toda la presentación. Y también pasa que las tradiciones partidarias se van cambiando por situaciones, por lo que sea. Esto decía Rosario, bueno, no tuvimos tiempo. Puede ser. Pero el asunto es que también la lógica de la institucionalidad política, de la institucionalidad partidaria va cambiando mucho. Entonces, esto es algo que obviamente va a pegar en la calidad de los candidatos y probablemente también estemos yendo hacia un cambio en la cultura política que, por ser el cambio en la cultura política tan claro y tan drástico en Estados Unidos, va a impactar en todo lo que es la forma de pensar la política en Occidente. Me parece que es nada, que es interesante ver y ver si en el caso de que gane Kamala Harris, qué es lo que pasa si tenemos de nuevo un levantamiento o no, un llamado a reconocer el voto o no. En fin, empieza a haber dudas que hace 15 años no hubiese sido ni siquiera pensables. Son simplemente reflexiones que me quedan de escucharlos y les agradezco muchísimo. Gracias, Belén. Bueno, Carlos Weisman. Sí, simplemente un brevísimo comentario. Yo espero que gane Harris, pero si no gana, yo diría que la responsabilidad por el resultado reside en el liderazgo demócrata, que tenía que haber presionado de todos los medios con todos los medios posibles a Biden a renunciar a su candidatura varios meses antes, porque el estado de Biden era conocido por ellos. Ahora, fíjense que no estamos ante un conservador liberal como candidato republicano, no estamos ante Ronald Reagan o Mitt Romney. Estamos ante un candidato que es proteccionista en materia económica, antirrepublicano en términos de su comprensión de la democracia. Su comprensión de la democracia es plebiscitaria y no republicana, y aislacionista en política exterior. O sea, las consecuencias para Estados Unidos y para el mundo de una victoria de Trump no son pequeñas variaciones dentro de las políticas permanentes de los Estados Unidos. Estamos hablando ante alguien que tendría consecuencias importantísimas para el mundo. O sea que no era el momento de ser cortés y diplomático con el viejo estadista que ya no está en condiciones de representar los intereses del partido. O sea, el liderazgo tendría que haberse puesto firme varios meses antes. El Partido Demócrata tiene candidatos como Newsom, Gina Raimondo, a Pritzker, Shapiro, que hubieran sido gente con experiencia de gestión muy exitosa, con experiencia electoral muy exitosa, y que hubieran sido candidatos muchísimo más fuertes que Kamala Harris. Gracias, Carlos. Bueno, tenemos unos minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna última intervención. Ivo Ivo Méndez. Hernández. Un puntito Adelante. breve a los análisis que he escuchado también. Yo sugeriría muy humildemente no subestimar para la campaña de ambos el tema de las guerras, el tema del Medio Oriente y el tema de la guerra en Ucrania. Hay una cosa que no debe subestimarse en los Estados Unidos y es el voto judío, que ha sido muy vapuleado por las situaciones que se han vivido con el terrorismo de Hamas y las reacciones sorprendentes para algunos. Tengo varios amigos judíos que han sido completamente sorprendidos porque algunos de ellos se desempeñaban en ONGs que terminaron volteándose y convirtiéndose en sectores absolutamente pro-palestinos. Ese tipo de pequeños cismas que se han dado dentro de la sociedad norteamericana, es cierto que no son masivos, es cierto que no podemos agruparlos en porcentajes enormes del voto, intención de voto, pero sí ha golpeado a mucha gente. La situación
en la cual se ha venido manifestando en el Medio Oriente una situación de desequilibrio y que no está muy clara la posición de los Estados Unidos allí, a pesar de que Biden ha manifestado una y otra vez allí una posición, pero no ha habido una, digamos, esa forma tajante de decir acá se está haciendo esto o se va a hacer aquello. Eso puede afectar. Y también el tema de Ucrania. Yo decía al comienzo, y quizás ustedes lo recordarán, que pegó mucho. Yo viajo mucho por este estado porque mi humilde forma de hacer encuesta es ir por los estados que puedo ir. Y tengo a Nueva Jersey cerca, tengo a Maryland, tengo... Entonces viajo a la gente y le pregunto y hablo un poco. Repito, no para entender, porque no soy sociólogo, sino como politólogo para entender cómo ven ellos el institucionalismo, cómo perciben todo esto. Y entonces en el caso de Zelensky, que además Trump muchas veces lo ha denostado, lo llama el mejor vendedor del mundo, porque cada vez que viene sale con los bolsillos llenos, dice él, ¿no? ¿Cómo pega eso en relación al huracán Milton, a esos $750, que al final no son $750, sino un préstamo? Esas son cosas que a la imagen la golpean mucho y quedan en el inconsciente colectivo. Entonces creo que esas dos variables, el tema Medio Oriente es mucho más complejo. La gente parece haber olvidado que fue en la administración de Donald Trump en donde se dio la apertura de una embajada o la posibilidad de una embajada de diálogo de ello de Israel en Arabia Saudita, cosa que para las personas de mi generación es absolutamente imposible. Y eso se llegó a ver en los titulares de prensa. ¿Por qué digo esto? Porque yo pudiera ver los sucesos de Hamas del 7 de octubre como la movida de los iraníes para tumbar ese equilibrio que estaba empezando a darse en el Medio Oriente y los iraníes meterle la mano a esto y sacudir la mesa con ese montón de muertos que produjeron con esos ataques tan terribles. Entonces, esto tiene varias lecturas y pudiera estar influenciando también, insisto, el análisis que se hace. Claro, ustedes me podrán decir, bueno, pero eso es a un nivel, la otra gente no lo ve así, no van a pensar tanto sobre el tema. Creo que esos dos temas, la política exterior norteamericana, donde el liderazgo ha sido percibido como débil, etcétera, etcétera, sea así. Es más, les puedo citar, hablando esto con un colega académico que decía sobre los Estados Unidos, hace poco me citaba él al CID y decía qué buen vasallo que fuera si tuviera buen señor. Y entonces me decía qué buen país que fuera si tuviera presidente, porque el presidente no está. Entonces imagínense ustedes las formas de análisis, ¿no? Que creo que deben ser puestas en la balanza. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna intervención? Sí, ¿qué tal? Diego Miranda. Me permite Diego, una hola. acotación solamente referente a, eh, no sé cómo llamarlo realmente, pero digamos, nativismo. En los 90 era muy fuerte el análisis del comportamiento de las comunidades religiosas en términos políticos, la utilización de la derecha de ese entonces para captar ese voto y llevarlo como a la base republicana, el, la creación de un diario de Irigoyen para estas comunidades epistémicas, llamémoslas, más allá del poco contenido quizás eh, epistémico de las mismas. Eh, yo creo que esto con la aparición de las redes sociales y sistemas de transmisión de conocimientos y de opiniones en círculos cerrados, autoconfirmatorios, que refuerzan las posiciones eh, preconcebidas, a priorísticas del sujeto político, del sujeto económico también, tienen que ver con esta desaparición del centro, ¿no? Desaparición del centro en el sentido de que no paga andar por la ancha avenida del medio, del centro, como se decía acá, no, lo que parece primar es este discurso de trincheras, esta guerra de atrición, este constante conflicto de corte existencial, de todo o nada, donde el diálogo es imposible y donde los intentos de diálogo institucional son dinamitados por ambos bandos al costado de el conflicto lacaniano, digamos, por Laclau, y donde esos intentos no solamente son dinamitados, sino demonizados
porque son entongue, porque son rosqueo, rosqueo que es networking, ¿no? En inglés, pero se ha transformado, se ha latinoamericanizado en el sentido de que ese networking que era bien visto, que era parte del juego democrático, que era parte de hoy es en inglés despicable, eh, para la opinión pública, ante la opinión pública. Es algo a lo que deberíamos quizás dar más atención y creo que ya hemos discutido en algún momento esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, estamos cerca del final. No sé, Rosendo, si quiere hacer algún comentario de cierre. No se escucha. No se Está oye. muteado. Vuelvo a mi comentario del mes pasado. Gane quien gane, queda un país profundamente dividido. Algunos historiadores estadounidenses dicen es el país más dividido de la guerra de secesión. Y cuanto más cerrado sea el resultado, esto va a ser, me parece, peor en la perspectiva. Pero segundo, ya han empezado los cuestionamientos jurídicos a la elección antes que la elección se realice. Lugares con voto adelantado, con voto sucesivo, con voto por correo. Ya los dos partidos han comenzado una estrategia tendiente a cuestionar el resultado. Bueno, y este es el otro punto. Es decir, es la democracia más antigua del mundo, contemporánea, es el modelo con el cual nosotros en nuestra región, ¿no es cierto?, nos hemos desarrollado y nos enfrentamos con esas dos cuestiones. Por un lado, la profunda división que no resuelve la elección. Y segundo, la posibilidad que la elección derive en algún tipo de crisis, ¿no es cierto?, importante. Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los expositores, ¿no es cierto? Y nos veremos el mes que viene para analizar el resultado. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Rosario, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos.